Muy bien, jóvenes. Bueno, seguimos. Aquí en Egipto, dice, fueron necesarios 2 milenios para que el hombre occidental repitiera tal hazaña. Cuando Juan II, que fue el rey de Portugal, permitió la salida de barcos bien armados para dicha expedición. Y luego ya ahí surge también la Edad Antigua, donde abarca el periodo transcurrido entre el nacimiento de las primeras civilizaciones hasta el año 476 después de Cristo, que esto fue con la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, aquí me voy a retroceder un poquito a la edad de Mesopotamia, que es de 3500 antes de Cristo a 650 años antes de Cristo. Ahí se me pasó decirles que la hospitalidad era lo más importante que había en esa época. O sea, trataban a la gente que iban de otros lugares, los, los recibían las personas en sus casas y ahí les daban todo. Les daban hospedaje, les daban alimentación. Anteriormente era por hospedaje, después empezaron a dar hospedaje y alimentación. Los trataban como si fueran este, misma gente de la que vivía ahí, o sea, como si fueran familiares. Entonces, eso de la hospitalidad es muy importante. Pues no hay que marcar también todo lo que es la hospitalidad, ¿verdad? Ahora bien, ahora me voy a Grecia. En la Grecia antigua, aquí se daba mucha importancia al ocio, al tiempo que cada una de las personas tenemos de tiempo libre para hacer algo. Tanto así que su tiempo libre lo dedicaban a la cultura, a la religión y a los deportes. Prueba de ello era el gran desplazamiento de personas que se producía. Esto era debido a la realización de los Juegos Olímpicos, que eran celebrados en la ciudad de Olimpia cada 4 años, y a las peregrinaciones religiosas a los santuarios de Dodoma, de Dodona y Delfos, llamado Apolo Pitio. Aquí igual van a marcar, dedicaban a la cultura, a la religión y a los deportes. También marcan donde se realizaban los Juegos Olímpicos. Y este último era el templo más célebre de su cultura. Aquí los griegos introdujeron importantes modificaciones en la vida cotidiana que favorecieron los viajes por el respeto con que se trataba a los viajeros. Ahora bien, si hablamos de cuando los viajes se hicieron más seguidos, esto era porque en los caminos comenzaron a establecerse algunos albergues que daban alimento y abrigo a los viajeros. En ocasiones se construía junto a algunos templos principales un pandoqueimón, que viene siendo un albergue que era destinado a los peregrinos,
que se alojaban ahí gratuitamente. Entre los grandes viajes que se realizaron de forma individual, se cuentan los de los geógrafos e historiadores Hecateo de Mileto y Herodoto de Halicarnaso, quienes fueron los grandes viajeros de la antigüedad. Este último fue el que recopiló y eligió a las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, la primera tarea son dos. Van a mencionar las 7 maravillas del mundo antiguo. Van a dibujar imágenes y las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Quedó claro? O sea, la primera tarea va a ser 7 maravillas del mundo antiguo dibujándolos y 7 maravillas del mundo moderno, también dibujándolos. Está bien. ¿Ok? Bueno, aquí bueno, también aquí van a marcar, van a marcar a los historiadores, a Hecateo de Mileto y a Herodoto de Halicarnaso. Van a marcar ahí y luego ya nos dice que los festivales más difundidos y exitosos del mundo griego eran unas fiestas que eran llamadas Dionisias, por estar dedicadas a Dionisio, que era el dios de la vid. ¿Qué es la vid? Bueno, las 7 maravillas del mundo antiguo, mencionarlas y dibujarlas, y del mundo moderno. ¿Qué es la vid? ¿Ustedes saben qué es la vid? ¿Perdón? ¿Alguien sabe qué es la vid? No, Era el dios de la vida y del vino. A estas celebraciones acudían visitantes de toda el África y aún de las colonias y ciudades aliadas. El día principal de la fiesta se liberaba a muchos esclavos y aparte se permitía que el resto de la población se divirtiera, que era lo más importante. Aquí van a marcar también donde dice que las festividades más difundidas y exitosas del mundo griego eran unas fiestas llamadas Dionisias. ¿Ok? Permítanme un segundo. Y luego ya nos vamos a lo que es Roma, que esto fue durante el imperio 27 años antes de Cristo al
76 años después de Cristo. Aquí desaparece el Senado y comienza en Roma una etapa de absolutismo, donde el emperador era elegido por el ejército. Con Octavio Augusto se conseguía la paz, o se consigue la paz romana, que duraría 2 siglos, siendo esta la edad de oro del turismo romano. O sea, que el pueblo romano fue el primero en realizar lo que hoy en día entendemos por turismo. Es decir, es un viaje, en la mayoría de los casos, por placer, que incluye un desplazamiento pernoctando mínimo una noche y con menos de un año de duración. Esto es a un lugar de destino que era realizado, por supuesto, en lo que era el tiempo libre y o lo que era el ocio. Aquí disponían de muchísimo tiempo libre los romanos. Nada más imagínense, llegaban a tener 200 días de vacaciones o festivos al año. Esto fue en el año 345 después de Cristo, aunque casi siempre, pues este turismo normalmente lo practicaban, pues los nobles, los cuales viajaban para ver los templos del Mediterráneo, las pirámides y los monumentos de Egipto. Ellos decían que asistir a las Olimpiadas de Grecia y los mercados de Asia Menor, en muchos casos contrataban con guías tanto locales y solían comprar tiros que explicaban cierta área y sus posibilidades de entrenamiento. Ellos también adquirían souvenirs. O sea, aquí remarquen lo de souvenirs, y tendrían o tenían la tendencia a grabar su nombre en las piedras de los monumentos que visitaban como una especie de graffiti a la romana, que eso también lo van a marcar. Ahí nace lo de los grafitis. Los viajes se realizaban básicamente por 3 razones: por placer, por negocios o por salud. También lo van a marcar. Aquí se realizaban viajes por 3 razones: por placer, por negocios o por salud. El turismo religioso, ojo con esto, el turismo religioso y las peregrinaciones a los templos pasaron a formar parte de cualquier itinerario mínimamente culto. Y aparte, dejaron de ser un lugar de rezo para después convertirse en monumentos dignos de visitar. Por eso, ese tipo de turismo
Siempre que ustedes vean un video o un recorrido turístico, siempre van a ver iglesias, siempre. Y durante el reinado, hablando del emperador Caracalla, aquí se construyeron las famosas termas de Caracalla. O sea, estos eran unos baños públicos que contaban con salas de vapor, de saunas, contaban con piscinas, contaban con salas de gimnasia, de reposo, de masaje e incluso bibliotecas y jardines. Y a lo largo de todo el imperio se fueron construyendo otros complejos termales. Todos estos, ustedes de casualidad, alguien de ustedes ha ido a algunos, a- al sauna o a vapor o a aguas termales. Lady, ¿usted ha ido a algunas termas o aguas termales? Sí, yo, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, así es. Muy bien. ¿Usted, Mauricio? ¿Quién dijo, perdón? ¿Usted ha ido a aguas termales? Ah, ok. No, muy bien. Son muy buenas, esas aguas termales, son muy buenas. Te las recomiendo los, o el sauna, ¿verdad? También es muy padre. Bueno, aquí también en este tipo de turismo, hablando de Roma, también destacan lo que son los viajes de Alejandro Magno y Heródoto, así como las obras clásicas de lo que viene siendo la Eneida y la Odisea, por sus referencias al paisaje, a las culturas de la época y lo más importante que eran las características de los viajes realizados. Y luego se habla de la caída del Imperio Romano. Esto es en el año 476 después de Cristo, que aquí fue donde se supuso el fin de casi 13 siglos de cultura, unidad y turismo europeo. Aquí la decadencia en la que el imperio se había asumido en el último siglo, o sea, el siglo IV después de Cristo, terminó por dar paso a la era de los reinos germánicos en Europa, esto es, al imperio bizantino en lo que era el Asia Menor y al islamismo en Arabia, al norte de África y aparte a la península ibérica. Ahora bien, si hablamos de la Edad Media, aquí durante la Edad Media hay en un primer momento lo que fue un retroceso. Esto fue debido a la mayor conflictividad y recesión o la recesión económica que era consiguiente.
Aquí algo muy importante tuvo que ver la caída del Imperio Romano, que esto sumió al continente europeo en un periodo de confusión y de desorden. En este asistió a la agonía y muerte del mundo romano y aparte al alumbramiento de una nueva civilización que se inició con las grandes invasiones que soportó Europa con su secuela inevitable de pillaje y matanzas. Aquí también durante este tiempo también reinó un estado de guerra pues, casi permanente entre los jefes bávaros, lo que contribuyó al debilitamiento o de toda forma de poder central. Aquí en esta época, jóvenes, surge un tipo de viaje nuevo, que eran las peregrinaciones religiosas, que si ustedes se acuerdan, ya las vimos en otra época, pero vuelven a resurgir. Estas ya habían existido en la época antigua y clásica, pero tanto el cristianismo como el islam las extenderían a mayor número de creyentes. Y los desplazamientos serían pues mayores. Y luego la apertura hacia hacia lo que llamamos las culturas vecinas que se produjo, aquí posibilitó los contactos con Oriente y particularmente con el mundo musulmán. Aquí comenzó también una nueva era de lo que eran las relaciones comerciales y aparte la incorporación de avances tanto científicos y técnicos, particularmente por la influencia de la cultura árabe, que en esos momentos, pues ellos se manifestaban en su mayor esplendor. Y debido a esto, como consecuencia, aquí reaparece lo que es el comercio y creció el número de artesanos y mercaderes, lo que a su vez realimentó el proceso. Entonces, aquí van a marcar, surge un tipo de viaje nuevo, lo que son las peregrinaciones religiosas, van a marcar también, creció bueno, reapareció el comercio, creció el número de artesanos y mercaderes, lo que a su vez realimentó el proceso. Ahora bien, si hablamos de lo que fue el dominio del Mediterráneo, permitió el acceso a lo que eran las materias primas. Permítanme un segundo. Necesarias que estos servían para incrementar la producción y a su vez un mercado para los productos occidentales. Y aparte de esta manera, se consolidó el poder de Venecia
Génova y Pisa, cuyas naves extendieron su influencia desde la costa española hasta Egipto. Y con ello se hicieron famosas las expediciones desde Venecia a Tierra Santa, que saben ustedes lo que es Tierra Santa, ¿no? Eso de la Tierra Santa pues, se ve también en lo que es ¿cómo se llama? En la religión. Es uno de los lugares más caros de todo el mundo para viajar. Y las peregrinaciones por el Camino de Santiago, hablando del año de 1814, en que se descubrió la tumba del santo. Aquí fueron continuas las peregrinaciones de toda Europa, creándose así lo que vienen siendo mapas, mesones, y aparte todo tipo de servicios para los caminantes. Y luego en este mundo islámico, el Hajj o peregrinación a la Meca viene siendo uno de los 5 pilares del Islam, obligando a todos los creyentes a esta peregrinación al menos una vez en la vida. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿ustedes les ha tocado ir a alguna peregrinación alguna vez? Sí, ¿Quién dijo sí? Sandra, Sandra, muy bien, Sandra. ¿Es muy católica usted o cristiana o algo? cristiana, pero la peregrinación era cuando en la escuela, cuando te llevaban a las iglesias y a marchar con todos, para hacer Así como es, más grande la fila de la peregrinación. así es. Cuando éramos niños, ¿verdad? ¿Se acuerda de uno? Más bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos crearon de esa manera o nos orientaban de esa manera. Ahora bien, ahora hasta ahorita vamos bien con estas épocas. Sí, Ok, perdón. Luego sigue lo que es la edad moderna. La edad moderna viene siendo el tercer periodo histórico entre las que se divide tradicionalmente lo que es la historia universal, que está comprendida entre el siglo XV y el siglo XVIII. Y cronológicamente alberga una etapa cuyo inicio puede fijarse en lo que viene siendo la caída de Constantinopla. Y la caída de Constantinopla fue en el año de 1453, o en lo que fue el descubrimiento de América, que fue en el año de 1492, y cuyo final puede situarse en lo que fue la Revolución Francesa, que fue en el año de 1783. Ojo, aunque algunos entendidos marcan su fin en la década previa, tras la independencia de los Estados Unidos en el año de 1776,
donde normalmente en esta época destacan los valores de la modernidad. Aquí se ve mucho lo que es el progreso, lo que es la comunicación, lo que es la razón, el frente al periodo anterior, o sea, la Edad Media, que es generalmente identificado como una edad aislada e intelectualmente oscura. ¿Por qué? Porque es en este mismo lapso de historia cuando surge el turismo en su mayor expresión. Esto es en que las personas viajaban, ya eran con fines pues, culturales, comerciales, medicinales y de esparcimiento. Eso también me lo van a marcar. Ya empieza otro tipo de turismo que tiene muchísimos años, que no es de ahorita, ¿va? Y debido a la muerte de 1,500 peregrinos en pleno viaje a causa de una plaga de peste bubónica en Roma, comienzan a aparecer los primeros alojamientos temporales con el nombre de hotel, que esto fue utilizado como una palabra francesa que designaba los palacios urbanos. Ahora bien, con esto de la peste bubónica y la plaga, para que vean que no nada más en aquellos tiempos había enfermedades y te morías, pues también es así que en la actualidad las hay, ¿verdad? Han sacado muchas enfermedades donde la gente ha muerto. No nos vayamos muy lejos. El COVID fue una de ellas muy fuerte. Lo de la influencia antes del COVID también era muy fuerte y mucha gente murió. O sea, hay muchas enfermedades que vienen arrastrando de épocas anteriores, ¿verdad? Ahora bien, como las grandes personalidades viajaban acompañadas de su séquito cada vez más numeroso, pues muchas veces se hacía imposible alojar a todos en palacio. Entonces, ¿qué pasó aquí? Por lo que se crearon pues estas construcciones. Esta época también es la época de las grandes expediciones marítimas de españoles, británicos y portugueses, que despiertan normalmente lo que era la curiosidad y el interés por viajar. Y luego a finales del siglo XVII surge lo que es la costumbre de mandar a los jóvenes aristócratas ingleses a hacer el gran tour. O sea, esto era al finalizar sus estudios con el fin de complementar su formación y también poder ir adquiriendo ciertas experiencias. Era un viaje de larga duración entre 3 y 5 años que se hacía por distintos países europeos y que de ahí proceden las palabras turismo, turista. Ahora bien, ojo con lo que les voy a decir. El Gran Tour
es un viaje o era un viaje que era destinado o motivado por la necesidad de instrucción de estos jóvenes aristócratas que en un futuro habrán de gobernar su país, del conocimiento in situ. Esto es de la grandeza de Roma-París, perdón, de la grandeza de Roma, París o Atenas, así como de los debates en los cafés de los grandes centros termales. Los viajeros deberían de aprender cómo llevar las riendas de un imperio como el británico. Y para algunos autores, este es o viene siendo el auténtico fenómeno fundacional del turismo moderno, ya que este cumple o surge como un fenómeno revolucionario en paralelo al resto de las transformaciones que se dan en la ilustración. Pero también aquí hay o sea, en esta época hay un resurgir de lo que son las termas, que habían decaído durante la Edad Media, y no solo se asiste a ellos por consejo médico, sino que también aquí se puso mucho de moda lo que era la diversión y el entretenimiento en los centros termales, como por ejemplo en Bath, Inglaterra. También de esta época data lo que es el descubrimiento de los baños de barro como remedio terapéutico, las playas frías, Niza, Costa Azul, a donde normalmente iban a tomar los baños por prescripción médica. Esta época es muy importante, entonces hay que marcar también esto, ¿verdad? No solo se asiste a ellas por consejo médico, o sea, resurge lo de las termas, los centros termales, el descubrimiento de los baños de barro, que también es muy importante, y las playas frías. Siempre es bueno el agua fría. A veces decimos, imagínense ahorita en invierno que estamos a 0 grados o a 3 grados, o sea, es más, no nos vayamos muy lejos, a 8 grados o a 7 grados, y métanse el agua fría, pues como que no va. Pero no, sí es bueno, se despiertan, se despiertan y se empiezan a abrir los poros, y pues eso es muy bueno. Ahora vamos con lo que es la edad contemporánea, que esta época también es muy importante. Aquí los viajes de placer, bueno, ya falta menos de un minuto, va a pasar lo mismo. Me va a sacar de la reunión, se tarda un poquito en conectarse, yo les mando mensaje de cuando ya estemos listos para reiniciar la tercera sesión.